Hoy en la Agenda del Éxito nos acompaña René Solano Urban, empresario leonés que ha sido presidente de Canacintra León en 2 ocasiones. Recuerda compartir el video y suscribirte a mi canal. Cuéntame cómo fue tu historia de éxito, René. Mi primer emprendimiento fue hacer con unos amigos una cadena de pizzerías, Vive la Pizza, y te puedo decir que a la vuelta de 2 años y medio teníamos 39 y habíamos cerrado 11. Tuve que dejar ese negocio porque no había vida familiar, porque trabajaba 16 horas diarias de domingo a domingo. Y arrancamos nuestra primera fabriquita de 50 toneladas. Y entonces empezamos a explorar el tema de los empaques oxo-biodegradables. En las primeras generaciones dejaban microplásticos. En las últimas generaciones, y hoy en día ya son 100% biodegradables, incluso en ambientes marinos y mil cosas, a 18 meses empiezan a degradar. Entonces nosotros fuimos de los precursores de las bolsas y empaques biodegradables en México. Esta empresa Navicron, pues ha sido un gran desarrollo, ha tenido mil cosas también y tiene ahorita una misión muy importante, que es la regeneración de los tejidos humanos. Los negocios deben trabajar para ti, deben dejarte el tiempo necesario para tu familia, para tus amigos, para tus hobbies, para todo eso que tú quieres para vivir bien. ¿Qué tanto las oportunidades llegan por suerte? La suerte es chingarle todos los días, Darío. Si tú quieres construir el éxito, pues esos objetivos tienes que convertirlos en un plan, en una estrategia y dividirlo en diferentes pasos para que vayas escalando uno por uno. Yo le he regado muchas veces, he tomado muchas decisiones difíciles y me han costado mucho. Me han costado incluso mi tranquilidad. Pero yo te puedo decir que el estar construyendo durante este camino excelentes relaciones también te ayuda muchísimo. ¿Cuál sería ese legado que tú quisieras dejarle a futuras generaciones? Mi camino está trazado y tiene un objetivo completito en todos los negocios que he emprendido. Son negocios sustentables. ¿Qué harías tú, René, si dependiera de ti para transformar esta cultura y ya no ser como esa resistencia de los trabajadores contra el dueño? Una empresa no solamente tiene el objetivo de generar riqueza, porque una empresa te lleva a que seas un empresario. Y el ser un empresario no significa a que te llenes de avaricia y que solamente te llenes los bolsillos, ¿sí? Conozco muchas en donde es el empresario rico y las empresas pobres, ¿no? En donde el empresario muy rico y sus empleados pues están en una doble nómina, en donde no se les paga adecuadamente, en donde no tienen las prestaciones a veces ni siquiera de ley, etc. Y el empresario tiene una responsabilidad social. René, bienvenido a la Agenda del Éxito. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. ¿Cómo estás? Bien, Darío, muchas gracias. Con un gusto de saludarte y también a tu audiencia. La primera pregunta. Cuéntame cómo fue tu historia de éxito, René. Yo creo que la historia de éxito hay que ver en qué temas, ¿no? Porque hay éxitos en negocios, hay éxitos en la familia, hay éxitos con los amigos, hay éxitos en muchas cosas. Pero yo creo que el éxito más importante que todos podemos alcanzar es el tener tranquilidad en nuestra vida. Tranquilidad y poder disfrutar perfectamente de todo esto. Todo esto obviamente va de la mano con el trabajo, con lo que uno tiene que hacer para llegar a esa tranquilidad. Y yo creo que una de las cosas tan importantes, porque yo soy del Estado de México, yo soy de Tultepec, Estado de México, y llegué a la ciudad de León en 1999, ¿sí? Llegué para trabajar en el Grupo Flexi. Creo que tuve un gran maestro, que era don Roberto Plasencia Saldaña. Él fue mi gran maestro en todo el tema empresarial. Creo que ver cómo se manejaba este gran grupo, pero sobre todo la calidad moral de la empresa, el compromiso, ¿sí? Y la manera de hacer negocios es sumamente importante. Todo debe tener un fondo, ¿sí? Entonces, estuve trabajando durante algunos años
y después de esto empecé con el emprendedurismo. Mi primer emprendimiento fue hacer con unos amigos una cadena de pizzerías que se llamaba o todavía se llama por ahí Vive la Pizza. ¿Sí? Iniciamos por ahí muy en corto con una pizzería y te puedo decir que a la vuelta de 2 años y medio teníamos 39 y habíamos cerrado 11. Habíamos hecho muchas cosas. Am, tuvimos que, tuve que dejar ese negocio porque no había vida familiar, porque trabajaba 16 horas diarias de domingo a domingo. El trabajo no es todo en la vida. Entonces decidí, junto con mi esposa, ¿sí? Vender esa parte, ese negocio y emprender uno nuevo que me permitiera hacer más cosas. Nació Biobag. Biobag nace, fíjate nada más cómo todas las cosas se van ligando. Nace porque nuestro proveedor de desechables me dice un día, oye René, fíjate que las bolsas están muy escasas y no hay, ¿por qué no te animas a abrir una fábrica de bolsas? ¿No? Y entonces platiqué con mi hermano en el Estado de México porque queríamos hacerla con materiales reciclados, ¿no? Y la única manera de tener el volumen suficiente, pues era en el Estado de México, no en León. Y arrancamos nuestra primera fabriquita de 50 toneladas, ¿no? Y afortunadamente nos fue muy bien, pero una vez que entramos nosotros en el tema de los reciclados, decidimos incursionar en las bolsas biodegradables, en las bolsas y empaques biodegradables, y empezamos con la fécula de maíz, y nos fuimos por ahí con el grupo noruego Biobag, ¿sí? Para que pudiéramos ingresar en estas ligas. Fue muy difícil, fueron tiempos muy difíciles, porque el precio de las bolsas biodegradables compostables en ese entonces eran de 1 a 5 contra lo que teníamos en el mercado ahora. Y pues dijimos, tenemos que optar por otras tecnologías, porque pues esta no nos va a dar en el mercado. Y entonces empezamos a explorar el tema de los empaques oxobiodegradables. En las primeras generaciones dejaban microplásticos. En las últimas generaciones, y hoy en día ya son 100% biodegradables, incluso en ambientes marinos y mil cosas, a 18 meses empiezan a degradar. Entonces nosotros fuimos de los precursores de las bolsas y empaques biodegradables en México. Eso nos da un hándicap contra muchas empresas porque desde entonces empezamos a formar nuestro mercado, ¿no? Entonces creo que es una de las cosas es poder tener una visión hacia el futuro, hacia dónde te encaminas y siempre con temas sustentables. Hemos estado en varios negocios, pero siempre enfocados en la sustentabilidad. Hemos estado en el negocio de la nanotecnología verde, sí, con cero residuos y pues también esta empresa Navicron, pues ha sido un gran desarrollo, ha tenido mil cosas también y tiene ahorita una misión muy importante, que es la regeneración de los tejidos humanos y próximamente vamos a estar dando sorpresas en el mercado, ¿no? El tema de la generación solar, también nos hemos metido en ese tema. Entonces hemos estado diversificando muchas cosas, porque en el tema cuando llegamos al tema de la pandemia, nos dimos cuenta que muchos negocios pueden morir de la noche a la mañana. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos hacer? Tener un portafolio de negocios diverso, el cual pueda sortear diferentes adversidades cada uno, y creo que en eso se basa un poco el tema de éxito en los negocios. Y desde mi punto de vista, los negocios deben trabajar para ti, deben dejarte el tiempo necesario para tu familia, para tus amigos, para tus hobbies, para todo eso que tú quieres para vivir bien. Dejarte los espacios necesarios para sentir que el éxito está en tu tranquilidad. La realidad es que las oportunidades siempre están, tú lo decías, al final, ¿dónde lo reflejaste? Ante una necesidad que alguien te dijo que existía y tú ahí encontraste esa oportunidad. Es decir, no llegó y te dijeron, René, dedícate a esto, sino escuchaste y a partir de ser muy receptivo lo pudiste ejecutar. La pregunta es, en el ámbito empresarial, ¿qué tanto las oportunidades llegan por suerte? O sea, llegan y se te presentan frente a tus ojos y las tomas con
sencillez o simpleza. Y la otra es cuando uno mismo se tiene que gestionar esas oportunidades. La suerte es chingarle todos los días, Darío. Eso es sencillo, o sea, es tener una disciplina en donde te levantas temprano, das gracias por lo que tienes, ¿sí? Y vamos a darle, ¿sí? Nunca ser una persona que esté esperando que caigan las cosas del cielo. Siempre debes tener tu plan, ¿no? Y debes tener tus objetivos bien definidos, dónde quieres llegar. Si tú quieres construir el éxito, pues esos objetivos tienes que convertirlos en un plan, en una estrategia y dividirlo en diferentes pasos para que vayas escalando uno por uno. Entonces, yo considero que para poder llegar a esos objetivos es trabajar todos los días desde temprano, es no claudicar. Obvio, habrá muchas ocasiones en que te caigas, pero acuérdate que los errores y los fracasos también son los peldaños del éxito, porque de los errores se aprende y se aprende mucho. Ahora, hay que llegar también al segundo nivel, en donde tengas que aprender de los errores de los demás también, ¿sí? Creo que yo le he regado muchas veces, ¿eh? He tomado muchas decisiones difíciles y me han costado mucho, me han costado incluso mi tranquilidad, ¿no? Entonces yo creo que una perfecta estructura de pensamiento, de tus objetivos y sobre todo la tenacidad con la que tienes que hacer que todo eso que tú quieres se haga una realidad, ¿no? Entonces, la suerte, sí, también a lo mejor juega un papel importante, pero yo te puedo decir que el estar construyendo durante este camino excelentes relaciones también te ayuda muchísimo. Dicen que también la fortuna está en todas aquellas relaciones y es cierto porque construyes amistades, construyes personas cercanas, construyen personas que comparten objetivos o caminos contigo y aquellos que van a perdurar, ahí estarán y los que se van solos, ¿no? Entonces, yo creo que por ahí va el tema. Pero el éxito es un estado que se compone de diversos puntos, pero es tan subjetivo o tan relativo que tú tienes tu propia definición de éxito, como yo tengo la personal y cada quien debería buscar la suya. Pero hablabas de algo muy cierto. Al final uno en esa búsqueda del éxito, de decir a lo que sueño, a lo que aspiro y voy a trabajar mucho, sacrificamos cosas o también tenemos muchos fracasos. La pregunta es, ¿qué tantos fracasos has tenido? Ya platicaste algunos en el ámbito personal o empresarial, pero que al final el lograr un éxito empresarial te conlleva un fracaso en lo personal, ya sea en la salud, o sea, en lo familiar. ¿Qué tantas veces te ha ocurrido y algún ejemplo? Bueno, fracasos en lo laboral, en las empresas, he tenido varios, ¿eh? Yo he quebrado 3 veces y no me espanta decirlo, ni mucho menos, porque de esos errores he aprendido mucho, ¿sí? Y vuelvo a repetir, el tema del éxito para mí es la tranquilidad, ¿sí? Es vivir bien con mi familia, tener muy buenos amigos, ¿sí? El poder disfrutar de una mañana como lo hemos disfrutado hoy, ¿sí? Para mí eso es el éxito. El tema financiero, pues yo creo que todos tenemos diferentes necesidades. Afortunadamente, yo cubro las mías, ¿sí? Y con eso me siento tranquilo, mi familia se siente tranquila, se siente respaldada, se siente segura. Entonces yo creo que todo lo demás es avaricia, ¿sí? Porque nosotros vemos grandes empresas, personas que se quieren comer el mundo y pasan encima de quien sea y todo lo que quieres. Al final se van a ir a la tumba igualito que yo. Nos vamos a ir con las manos vacías y nos vamos a ir como Alejandro Magno, ¿sí? Que traía las manos abiertas y fuera del ataúd cuando lo llevaban en su sepelio, ¿no? Nada nos vamos a llevar. Entonces yo creo que mientras podamos vivir con una tranquilidad, mientras podamos tener una familia que nos apoye, yo creo que tenemos el éxito. En mi trabajo no me ha dado ningún pesar con el tema de mi familia. Yo realmente estoy muy orgulloso de la familia que tengo, ¿sí? Siempre hemos vivido en una
pues en una bonita armonía, como todos los matrimonios y familias, ninguna es perfecta, siempre habrá alguna dificultad que se tiene que resolver, siempre habrá diferentes puntos de vista, pero al final todo converge cuando tenemos la misma ideología. Así que yo creo que el éxito por ahí va y los aprendizajes siempre de esos grandes errores, porque cuando eres empresario, nadie te enseña a tomar decisiones, ¿sí? Y a veces ante una decisión muy complicada, a veces dices, híjole, ¿con quién me asesoro? ¿Con quién me aplico? ¿A quién le pregunto? ¿A quién esto? Y al final, pues estás solo para tomar. Pues si sale, qué bueno, y si no, me arriesgué, pero siempre dando lo mejor de ti, siempre haciendo todo lo que puedas para que se den la mejor manera. Si no se da, no era para ti. Entonces tienes que estar tranquilo y no tienes de qué arrepentirte, ¿sí? Lo que se dio, ¿sí? Pero se dio con un conocimiento pleno y con todo tu empuje hacia poder lograrlo. Por ahí va el éxito. Hay una película, seguramente la has visto, la de Troya, donde Aquiles, cuando está en esa duda de saber si valía la pena acudir a Troya, y cuando tiene esa duda, acude a su mamá y le dice una frase, no me acuerdo si la ves literal de la película, pero es algo así, si tú vas y peleas, vas a morir, pero vas a dejar un legado en el que tu nombre lo van a recordar tus hijos, los hijos de tus hijos y para toda la vida. Pero si te quedas, vas a tener una bonita familia, te recordarán tus hijos y los hijos de tus hijos, pero después ya no sabrán nada de tu nombre. Y a veces eso pasa mucho en el ámbito empresarial, ¿no? Buscamos que nuestro nombre, que nuestra empresa sea recordada no solamente por nuestra generación, sino incluso que pudiera llegar a trascender. Si tú fueses Aquiles en un ámbito terrenal empresarial, ¿cuál sería ese legado que tú quisieras dejarle a futuras generaciones? Más allá de tu familia, que hay una cuestión más, pues más humana, más social, más parental, ¿qué quisieras dejarle a una futura generación de empresarios? Pues mira, en el tema empresarial, creo que mi camino está trazado y tiene un objetivo completito en todos los negocios que he emprendido. Son negocios sustentables, son negocios que no dañen la naturaleza, sino que al contrario, ¿sí? Le den un beneficio. Este mundo nos lo estamos acabando, ¿sí? Día a día lo depredamos. Las minas, ¿sí? Los combustibles, los metales preciosos. O sea, todo lo que tenemos nos lo da la tierra. ¿Por qué tenemos que ser un depredador de nuestro propio planeta? Nosotros a veces nos consideramos mamíferos, ¿sí? Pero realmente un mamífero lo que hace es encontrar su lugar de hábitat, reconocerlo, explorarlo y mejorarlo. Nosotros no hacemos eso. Nosotros lo que hacemos, encontramos nuestro hábitat, lo observamos, lo exploramos, ¿sí? Lo depredamos y luego nos vamos a buscar el siguiente. Entonces nosotros somos un virus. ¿Y qué es lo que hay que hacer con un virus que es el que te ataca? Cada quien que se conteste, ¿sí? Entonces, lo que yo quiero es tener un tema empresarial sustentable, un tema en donde las demás generaciones puedan identificarse y puedan cuidar también este gran mundo que tenemos, ¿sí? Donde podamos vivir con armonía, donde podamos dar siempre un plus a nuestras actividades. Entonces, yo simplemente ahí lo dejo, ¿sí? Y creo que he convivido con muchas personas, he expresado mi ideología por muchos medios, y creo que eso es lo que a mí me gustaría, que la propia humanidad pudiera tener un mejor lugar por siempre. René, siguiéndote un poco en tus redes sociales y conociéndote, bueno, en lo particular te conozco de Canacintra, mucho de lo que te distingue o te caracteriza es la forma en la que manejas tus relaciones públicas. A veces una limitante por muchos motivos que podemos llegar a tener cuando estamos emprendiendo, pues es ese corto tiempo que a veces en una ambición desmedida, que a veces ni siquiera lo logramos. Sacrificamos de tiempo tanto familiar como incluso para generar estas relaciones con los amigos, con nuestros propios hobbies. La pregunta es,
Estas relaciones públicas, estos amigos, compañeros de vida, ¿cómo te han funcionado para ese éxito empresarial que hoy tienes? Mm, Fíjate que al principio no sabía muy bien cómo poder aprovecharlo. Sin embargo, el tiempo te va dando las pautas y conociendo a las personas. Al final yo me di cuenta que en, en Canacintra creo que la ganancia más importante que puede tener un presidente efectivamente son las relaciones. Empiezas a conocer a diferentes empresarios, sabes cómo piensan, sabes a qué se dedican, eh, tienes que proyectar la confianza que necesitas para poder empezar a generar negocios con esas personas o con otros, ¿sí? Como tú dices, el tema de las redes sociales incluso, pues hay que mostrarse lo que es, auténtico, ¿sí? Y no estar viendo otros temas, ¿sí? Yo realmente me muestro como soy, ¿sí? Me muestro con, con, con esos grandes gustos, por ejemplo, que tengo hasta con mis mascotas, con mis gatos, porque yo recojo gatos, recojo familias de gatos, ¿sí? Y y después les busco casa y les busco hogar, todas esas cosas, ¿no? Entonces, hago muchas cosas que me llenan. Y cuando eres una persona que se muestra auténtica tal como es, las personas te tienen confianza, ¿sí? Y aparte de todo, yo creo que no tengo yo una persona que me pueda decir al día de hoy, René, me fallaste, René, abusaste de mi confianza. Entonces, no, no. Y realmente los negocios se van dando de una manera natural también, porque a veces incluso donde menos esperas, nace un buen negocio, ¿sí? Lo otro, pues es de la manera común empresarial, en donde tenemos a nuestra área comercial que se encarga, pues obviamente de hacer las labores de prospectación, mercadotecnia, etcétera, etcétera. Y pues esa es la manera profesional, ¿no? Pero la manera orgánica, pues creo que es la que te acabo de mencionar, ¿no? De acuerdo. Pero todo en base a buenas amistades, en base a conocimiento, inversión de tiempo, pero sobre todo inversión en confianza. Ahora, aparte de ser recolector de gatos, ¿qué hobbies o qué gustos personales son los que tienes que te han permitido de una manera u otra desarrollarte como persona? Dices, esto no esperaba nada, hace rato platicábamos jugar golf, no tienes una expectativa, pero a la larga, cuando le encuentras un poco como la parte filosófica, te ha permitido un crecimiento personal. ¿Cuáles serían esos hobbies? Pues fíjate que no creo que sean tanto de crecimiento personal mis hobbies, sino de un gusto. Porque los hobbies se relacionan con eso, ¿no? Con algo que Claro. disfrutas. Y pues bueno, desde joven, pues yo estuve practicando muchos deportes. Yo jugué fútbol soccer, jugué fútbol americano, basquetbol, voleibol, jugué tenis, este, juego golf, sí, no es mi pasión, ni te puedo decir que es algo que me encanta, pero cuando los amigos me dicen vamos a jugar, pues vamos a jugar, ¿no? Y juego no para ganar, sino juego para divertirme con ellos, ¿no? Me encantan mucho las motocicletas. Tengo ya varias décadas practicando el motociclismo de alta velocidad y me sigue gustando muchísimo. Entonces, yo tengo motocicletas deportivas y a mí me gustan muchísimo, me gusta la velocidad. Salgo no en grupos, sino salgo solo porque la seguridad es muy importante y si alguien se da en la torre, pues soy yo, no me llevo a nadie conmigo, ¿no? Claro. Entonces, es algo que a mí me gusta, es algo que he disfrutado y yo creo que hace unos 5 años empecé a bajarle ya todo ese tema. Llegué a estar en el club de los 330, de los 330 kilómetros por hora, ¿sí? Hoy en día ya lo hago para disfrutar, ya soy una persona que va a una velocidad bastante moderada, donde me detengo a ver los paisajes. Hoy en día es otro tema, ¿no? Pero mis hobbies realmente son para darme gusto, ¿sí? Y muchas veces me da una tranquilidad para que cuando llegue a mi casa también pueda disfrutar lo mismo. El negocio llego también y igual lo disfruto, porque yo hago lo que me gusta. ¿No? Entonces, incluso mi trabajo para mí se convierte en un hobby y estar haciendo este tipo de negocios sustentables, para mí tienen un gran valor, ¿no? Claro. Por todo lo que ya comentamos anteriormente. Entonces, creo que los hobbies ahí están. Aterrizando
en esta parte empresarial que platicábamos hace un momento, de cómo una empresa, además de ser un ente generador de riqueza, pues obviamente para sus dueños, para fundadores, también se transforma o debe ser transformado en un ente generador de un cambio social, incluso si se pudiera hasta de movilidad social Ajá. para toda la gente que es parte de la organización, pues, todos los colaboradores, independientemente de la jerarquía que pudieran llegar a tener o lo que le aportan a una empresa. Tú decías que así es como concibes un negocio, e incluso hacíamos, no una crítica, pero decíamos que es complicado pensar cómo en México y en el mundo en general, a veces las empresas solamente son vistas como eso, algo que me va a dar para vivir y para que mi familia viva bien. Lo demás es secundario, ¿no? Es consecuencia de. ¿Cómo es que René comenzó a concebir esta imagen? Es a través, decías tú, de Roberto Plasencia, que fue uno de tus imágenes empresariales y que hoy las tienes como visualizado. ¿O dónde es que te diste cuenta que las empresas son eso, entes generadores de riqueza no solo para ti, sino para la sociedad? Bueno, me he dado cuenta de esto desde mi formación profesional. Me di cuenta desde luego en las empresas que trabajé y sí, con don Roberto fue una gran influencia y puedo decirle que fue mi maestro en todos estos temas. Eh, una empresa no solamente tiene el objetivo de generar riqueza, porque una empresa te lleva a que seas un empresario. Y el ser un empresario no significa a que te llenes de avaricia y que solamente te llenes los bolsillos, ¿sí? Conozco muchas en donde es el empresario rico y las empresas pobres, ¿no? En donde el empresario muy rico y sus empleados pues están en una doble nómina, en donde no se les paga adecuadamente, en donde no tienen las prestaciones a veces ni siquiera de ley, etcétera. Y el empresario tiene una responsabilidad social, ¿sí? Y esta responsabilidad es en mejorar la vida de todas aquellas familias que dependen también de la empresa, así como la mía, también la de los colaboradores. Entonces yo creo que, por un lado, la mejor vida para tu gente, ¿sí? La mejor implicación en temas ambientales, ¿sí? La implicación en donde pueda ser una corriente que otros puedan seguir en el futuro, ¿sí? Para dejar un mejor lugar del que recibimos. A veces no me doy cuenta de que estoy haciendo las cosas mal, pues porque así fui educado. México, salvo en el ámbito que hoy ya es empresario, pues obviamente a los hijos los metes a una escuela donde les dan una cultura empresarial y en casa lo ves, ¿no? Te llevas a tus hijos a la empresa y con eso, pues al final se van involucrando. Pero en escuelas, en universidades convencionales, pues la realidad es que no, es mucho más tecnicismo y no te fomentan una cultura de empresa. Y no hablo de empresa, de ser empresario y crear un negocio, que eso es algo muy, a veces, hasta muy instintivo o incluso hasta por necesidad. Pero la cultura de empresa es, pues, aunque tú no seas el dueño, ponte una camiseta a cambio de que obviamente la empresa también, como dices tú, sea ese factor en el que todos nos podamos desarrollar. ¿Qué harías tú, René, si dependiera de ti para transformar esta cultura y ya no ser como esa resistencia de los trabajadores contra el dueño, porque siento que me están explotando y el dueño pensando que todo el mundo le quiere robar o que nada más van por el sueldo y no se ponen esa camiseta? Pues mira, primero que todo, pues hay que conocer los números hacia el interior de tu propio negocio, de tu empresa, ¿no? Si tú manejas tus costos, conoces perfectamente cómo se manejan tus inventarios, las ventas, la cobranza, la administración, pago de impuestos, prestaciones para tu gente, sueldos, etcétera, etcétera. Si todo eso lo tienes amarrado, pues yo creo que no tienes que pensar que te están robando, ¿sí? Yo creo que eh, la confianza en la gente es algo que nos puede ayudar muchísimo. Obviamente todos vivimos una diferente película porque todos tenemos perfiles diferentes y vivimos una vida diferente. Eh, debemos tener mucho cuidado también con el exceso de confianza, porque ese ha sido uno de mis aprendizajes también y me he dado cuenta que el exceso de confianza también te puede dar dolores de cabeza. Am, hay algo que es muy difícil de encontrar
Y es, por ejemplo, cuando dices, voy a buscar un brazo derecho para mi negocio, conmigo. Y es difícil encontrar una persona que realmente se ponga en los zapatos del dueño, que diga, voy a cuidar realmente esta empresa. Y ¿sabes qué? Pues es que yo estoy encargado de las ventas, pero yo solamente las ventas. Las finanzas a mí no me interesan, el desarrollo a mí no me interesa, la calidad no me interesa. Yo estoy en ventas, ¿sí? Pero si tú quieres ser un brazo derecho y quieres llegar a ocupar la silla del dueño, ¿sí? Pues tienes que ponerte entonces en sus zapatos y decir, ¿qué le preocupa al dueño? ¿Sí? Y entonces irse por ese lado y empezarte a cultivar en las finanzas, en la calidad, en el desarrollo, etcétera, etcétera, ¿no? Invertir en uno mismo. Y el invertir en uno mismo te da la capacidad de mejores pensamientos, de proyectar y extrapolar, ¿no? Entonces te das cuenta cuál va a ser tu camino, si puedes o no puedes llegar. Cuando tú ya te ganaste la confianza de esa persona para quien tú trabajas y que dices, comparto, comparto la ideología, comparto el objetivo y aparte comparto la responsabilidad. Entonces encuentras un buen brazo derecho. Y yo creo que si aquellas personas que quieren llegar a destacar en una empresa, pues pónganse en los zapatos del dueño y verán entonces cómo la confianza se va transformando, ¿sí? A llegar a tener objetivos definidos y cómo el dueño o los principales ejecutivos de esa empresa lo van a valorar porque lo van a ver en resultados. Y todo eso, pues obviamente si se hiciera a una escala masiva o todos lo hicieran en la misma empresa, pues sería entonces una empresa de élite y de éxito, como existen muchas también en nuestro país, ¿no? René, y vámonos un poco al ámbito político, no partidocrático, pero sí político. Eh, René, pues, en la zona Bajío y a nivel nacional, porque ha sido miembro del Consejo Canacintra Nacional, es una voz, digo yo, una voz potente, que tiene que levantar la voz cuando hay que levantarla, siempre decíamos proponiendo o siendo participativo, pero ¿hasta dónde tú asumes esa responsabilidad que has tenido como presidente de cámaras, en este caso Canacintra, pero has sido miembro de diversos consejos, has estado incluso en una parte de seguridad en el municipio de León? ¿Cómo asumes pues ese reto por las palabras y las implicaciones que pudieran llegar a tener? Pero hablabas de la responsabilidad, ese compromiso y asumir la responsabilidad en que si levantas la voz, tiene que haber una consecuencia, pero también callar en ocasiones pudiera tener esa consecuencia. ¿Cómo la asumes? ¿Cómo cargas con eso? Bueno, para empezar, como dijo aquel poeta, ¿no? El silencio no es tiempo perdido. Y yo considero que el ocupar ciertas sillas de representatividad sí te dan la manera de poder opinar, te dan la manera de ser un contrapeso, te dan la manera de emprender muchas cosas que puedan ser socialmente favorables o de éxitos empresariales, desde luego, pero no quiere decir que esto sea todo, porque mira, incluso siendo un presidente nacional de una cámara que tiene 50,000 empresas afiliadas en el país, en donde el 90% son MIPYMES, ¿sí? Se escuchan, se escuchan, pero yo creo que no todo va de lo que uno quiere, sino tienes que aprender a manejar políticamente el discurso, tus peticiones y cómo lo haces, porque cuando te vas a dirigir a un gobierno, lo primero que necesitas es la voluntad política del gobierno para escucharte y para poder hacer un plan, ¿no? Si cuentas con esa voluntad política, vas a ser escuchado. De lo contrario, pues todo se va a quedar en muchos discursos. Entonces, hay que ser muy inteligente para todos esos temas. Tienes que elegir muy bien tus batallas, tienes que elegir muy bien a tus colaboradores y a tus aliados para que realmente puedas hacer ruido. Y obviamente, tus objetivos deben dejar un resultado de impacto, porque muchas veces podemos decir, es que tengo tales objetivos y uno y otro y otro y otro y otro y otro y otro, y al final, oye, ¿y qué hiciste? A ver, dame tus resultados duros. No, pues ahí están. No, viejo. Son como los KPIs, ¿no?
todo se puede medir adecuadamente con un nivel de resultados. Entonces, si tú quieres hacer algo, debes hacerlo por ahí y debes tener tus resultados medibles y tangibles. Entonces es cuando tu opinión se vuelve importante, ¿sí? Creo yo que debe existir una congruencia, la congruencia entre lo que piensas, lo que dices y lo que haces. Y si eso se da, pues entonces te van a escuchar con interés porque saben que eres persona de resultados. Dentro de las empresas, en esta parte del desarrollo que debe tener todos los colaboradores que pertenecen a él, ¿qué tanto tú asumirías, tú como, no como René, sino hablando de, en general del empresariado, qué tanto asumirías ese reto de entrarle al tema de la educación con sus colaboradores? Es decir, que si alguien a lo mejor que trabaja contigo no ha terminado primaria, secundaria, pues pensando en que la transformación se va a dar mediante la educación, ¿qué tanto el empresariado debería asumir ese compromiso de incluso, no sé si brindarles, pero sí un apoyo o al menos un cambio o una revolución cultural? Pues mira, creo que es un compromiso, otra vez es un compromiso social, porque existen todas las herramientas también para poder hacerlo y también existe voluntad política del gobierno. Ah, cuando estuve como presidente de Canacintra firmamos un convenio con INAEVA, en donde con esto nos estábamos comprometiendo los empresarios a que todas aquellas personas que trabajaran con nosotros y que solamente tuvieran hasta la secundaria, pues pudieran ejercer también el nivel preparatoria, ¿no? Y muchos más pudieran ejercer incluso una licenciatura. Entonces yo creo que sí tenemos la responsabilidad de apoyar a la gente porque deben tener un crecimiento. Entonces, eso sí existe, eso en la práctica se da y bueno, nosotros también dentro de lo que nos toca, pues obviamente lo estamos haciendo también. Eh, hay dos partes y este comentario va respecto a tu comentario inicial sobre lo que es el tema gobierno y lo que es el tema empresarial. Y creo que tenemos visiones, tareas y objetivos diferentes. El gobierno debe ser un facilitador. ¿Para qué? Para que el empresariado pueda generar riqueza. Generando riqueza se pagan impuestos. Estos impuestos se convierten en recursos para el gobierno, para programas gubernamentales de crecimiento, de educación, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, si ellos se dedican a lo suyo, que es la administración de esa riqueza y al empresariado nos dejan construir y hacer esa riqueza para nuestro país, entonces yo creo que cada quien está agarrando su engrane y vamos a caminar como una maquinaria de reloj, una maquinaria bonita, ¿sí? Siempre y cuando tengamos también esa voluntad política, donde no tengamos corruptelas, donde no tengamos el tema de que los políticos después se quieren convertir en empresarios, ¿sí? O los empresarios se quieren convertir en políticos, ¿sí? Porque es muy diferente la administración privada a la administración pública y ahí hemos visto muchos fracasos también. Sí. Entonces, cada quien a lo suyo, ¿sí? Pero hagámoslo de una manera honesta, de una manera transparente y de una manera donde realmente lo que queramos es tener un mejor país, un mejor lugar donde vivir y donde nuestra sociedad cada vez tenga una reconstrucción en el tejido social, donde tengamos mejor educación, mejor salud, donde tengamos mejores oportunidades, donde dejemos de estar mandando a gente que vive en nuestro estado para que se vayan de braceros, para que se vayan a otros lados. Mejor, ¿sí? Generemos condiciones de trabajo adecuadas en nuestro país para que se queden y sean prósperos con sus familias. Sí. Entonces, si cada quien hace su tarea, estoy seguro que vamos a caminar. Nada más hay un tema ahí, o una palabra que se llama avaricia, y esa es la que le da en la torre a todo lo demás. René, cambiando abruptamente de tema y para ir cerrando la entrevista, algo que me gustaría platicar, tú decías, a veces cuando asumimos retos o compromisos mayúsculos, por ejemplo, quiero una empresa que trascienda, quiero una empresa que vaya más allá de lo que pudiera ser Darío o René, sino que sea una empresa real, transnacional o al menos en la región muy consolidada. Asumimos algunos riesgos o que pudieran implicar incluso en cuestiones de salud.
Yo no sé cada quien tiene su elección y también la capacidad para poderlo hacer, ¿no? Son dos factores, quiero y puedo, ¿no? Y lo voy a lograr. En cuestión física, en cuestión de salud, platicábamos lo que tú desayunabas o hábitos alimenticios que pudiéramos llegar a tener. Tú en tu trayectoria, digo, físicamente te ves bien, practicas un deporte que aunque esté en motocicleta, pues requiere de condición física. ¿Tú qué recomendarías, por ejemplo, a empresarios que a veces el problema es que asumes ese reto, pero tampoco asumes ese compromiso de cuidar tu salud porque pues, a las primeras de cambio te va a dar un infarto, te va a dar alguna enfermedad que al final o te obliga a retirarte de la empresa o incluso te obliga a retirarte de la vida misma? ¿Qué tan importantes son esos buenos hábitos saludables? Hacer ejercicio, alimentarte bien. Y en tu caso, ¿cómo es que lo aplicas para que mentalmente tengas la lucidez necesaria para poder seguir asumiendo estos retos? Bueno, la vida no es color de rosa. Los hábitos se construyen, ¿sí? Y todos siempre vamos a tener un arroz negro o una manzanita podrida dentro del barril. Nadie somos perfectos, ¿sí? Sí gozo de una muy buena salud. Yo te puedo decir que hace más de 10 años que ni una gripa he tenido. Entonces, sí gozo de buena salud, sí trato de tener buenos hábitos, trato de cuidar mi alimentación, trato de hacer todas esas cosas que valen la pena para que tu gente también te vea bien, para que sienta confianza, ¿sí? Para que aquellos buenos hábitos que tienes, pues los puedas transmitir también, ¿no? Entonces yo creo que es muy, muy importante cuidar también nuestro cuerpo porque hay que recordar que es el único que tenemos. Y si te lo acabas, pues tú mismo te estás depredando, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que quieres? ¿Vivir bien o sobrevivir, ¿no? Entonces, bueno, pues haz lo que tú creas conveniente, ¿no? Y en el tema de la trascendencia de las empresas, pues yo como un pequeño empresario, ¿sí? Te puedo decir que yo haré todo lo que esté a mi alcance, porque la mía es una empresa familiar, ¿sí? Para dejar a la siguiente generación lo mejor que pueda dejarle. ¿Por qué? Porque yo no estoy en los pensamientos de la siguiente generación, ¿sí? De mi hijo, ¿sí? Yo no sé, porque solamente tengo un hijo. Yo no sé cuáles van a ser sus ideas. Yo no sé si una vez que yo me retire, que me muero, lo que sea, él va a decir, vámonos a la fregada y vendo todo, ¿no? O me voy a dedicar a esto, me voy a dedicar a ti. O a lo mejor dice, me dedico y la quiebra, ¿no? O pasan otras cosas. No me preocupa. Yo tengo que hacer lo que tengo que hacer y lo voy a hacer en la mejor manera posible, ¿sí? Yo tengo mi tarea. Lo que venga después, ya no es de mi tema. René, para cerrar la entrevista hay una pregunta que me gusta mucho hacer, que no te la puse dentro del repertorio, pero si tú tuvieras que definir en una palabra a René Solano y en una palabra al conjunto de empresas que estás encabezando, ¿cuál sería esa que los distingue? No sé si es la misma o es diferente, pero que tú quisieras ser recordado por esta palabra, por esta frase. ¿Cuál sería, René? ¿Cuáles serían tus empresas? Responsabilidad social. De las dos. De todo. De Sencillo, acuerdo. es responsabilidad social. Y trabajas diariamente por ello. Es complejo, realmente veo, bueno, vi tu currículum, te decía que me gusta de pronto investigar a las personas que entrevisto. Veo tu currículum y veo dos cosas, así, palpados. O sea, hasta ahorita que platicamos ya me expones un poco más acerca de tu experiencia, pero sin saber mucho, o sea, sin alguien que no te conozca, ves a un empresario muy comprometido con su entorno social, que encuentra un nicho empresarial y que aporta dentro de cámaras empresariales, de consejos, pero que levanta la voz para verdaderamente ser un sujeto activo dentro de esta sociedad. Que a veces eso falla, ¿no? Somos muy ególatras y entonces en ese ego quiero que todo el mundo me vea, quiero que todo el mundo me reconozca, pero a la hora de la hora no le entramos a aportar. Y eso se debe, pues, toda tu experiencia y los años que ya estás involucrado en cuestión social. Pero por otro lado, cuando lees los giros de tus negocios, todos tienen que ver, todos se llaman bio, ¿no? Y la segunda es que todos tienen que ver con esta innovación tecnológica que está revolucionando al mundo.
me platicabas acerca de los paneles solares y a veces el retraso que tenemos en México para que esta tecnología se comience a aplicar, ¿no? Siempre llegamos mucho tiempo después a cuando ya se está transformando el mundo. Entonces, ese impulso que empresarios como tú le dan para que esta tecnología, para que vayamos a la velocidad, no sé si de la tecnología, pero al menos sí procurar ir al ritmo de países avanzados. No sé si de los más avanzados, pero países avanzados, pues que permitan que esta economía, que culturalmente, que socialmente nos desarrollemos y que tengamos otros estilos de vida que creo que nos merecemos, pero que a veces no terminamos de creérnosla. Empresarios como tú, me da gusto platicar con ellos porque aportan esa visión que a veces nos hace mucha falta, nos hace falta creérnosla. ¿Algún mensaje final que quieras dar, René? Pues yo creo que el mensaje es que nosotros veamos hacia nuestro propio interior. Nos hace falta mucho la humanización en nuestra sociedad. Hoy veo que el éxito se transforma en adquirir bienes, en cosas. Cuando tú estás en un círculo empresarial, hablas de generación de riquezas, hablas de eficiencias, hablas de mejorar procesos, hablas de rentabilidades, X, Y, Z. ¿Y dónde queda el ser humano? No hablamos de bienestar para la sociedad, no hablamos de mejores condiciones para las personas, no hablamos de mejores sistemas de salud, no hablamos de todas esas cosas como generadores de riqueza. Y realmente recordemos que las empresas sirven para dar productos o servicios que mejoren la calidad de vida de las personas. Entonces, si estamos enfocados hacia mejorar la vida de las personas, ¿por qué no lo hacemos también desde el lado de las empresas para mejorar nuestro propio círculo interno? ¿No? Entonces, yo creo que es enfocarse en lo que tenemos hacia el interior de nuestras empresas para que podamos dar mejores condiciones de vida, de crecimiento, de patrimonio. Y yo creo que estaremos haciendo una bonita labor para tener un mejor planeta, para tener una mejor sociedad y para que todos podamos vivir en armonía. Ya sé que eso suena muy idealista, ¿sí? Pero cuando tú lo empiezas a hacer en tu propia empresa y empiezas por ti mismo en tu propia casa, te das cuenta que sí se puede, ¿sí? Y como te decía también al principio, yo no soy una persona que influye en la economía, ni siquiera en la de mi cuadra, ¿eh? Ni siquiera en la de mi cuadra. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que ponerme a trabajar para dejar un mejor lugar del que recibí y que todas aquellas familias que dependen de nuestra empresa, pues tengan las mejores condiciones para que también vivan muy bien. Entonces, mi consejo es ese, ver hacia el interior como personas y abogar por las personas porque nos debemos todos a ello. De acuerdo. René, te reitero el agradecimiento por haber aceptado esta entrevista. Este lugar muy, pues es precioso. Todos los campos de golf y en general todo lo verde siempre es algo que nos llena de vitalidad. Entonces fue un placer haber estado contigo y espero no sea la última, sino que haya unas próximas. Cuando se ofrezca, Darío, siempre estaré contigo. Muchas gracias. Y un gustazo de saludarte y de verte por aquí también. Gracias, René. Hasta luego. Hasta luego.